La interacción entre el objeto, el espacio y el espectador se han convertido en el sello de un artista mexicano que ha encontrado en la obsidiana una forma poética natural. Yo soy Alexia y el día de hoy, entre todos, los invito a que juntos conozcamos el trabajo de Jorge Ismael Rodríguez. Así que ya lo saben, no se muevan de sus lugares, no le cambien, estamos a punto de comenzar. Nos acompaña Jorge Ismael Rodríguez. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en De Todo. Muchas gracias por venir, Alexia. Les voy a platicar que Jorge es un gran artista, un artista multifacético que ha explorado diferentes caminos. Yo creo que prácticamente todos a los que nos orilla el arte en la actualidad, Jorge, la necesidad de comunicarnos con el otro. Es decir, el arte sale de las salas y sale de los cuadros y sale de las esculturas a la calle. Pero vámonos por partes. Primero explícanos un poco acerca de ti. ¿Cómo te decidiste por ser artista? Híjole, esta historia es muy divertida y ya la he contado, perdón. Fue debido a la cuarentena. Sí, ahora a lo mejor nacen nuevos artistas. Yo tenía 7 años cuando tuve hepatitis y te guardaban 40 días en tu casa. Y en tu casa te guardaban en algún sitio para que no fueras a contagiar a tus primos, a tus hermanos. Entonces podía yo salir un rato mientras todos los demás estaban en la escuela, no sé. Y mi juguete fue un puño de plastilina, ¿no? Un día llegó mi mamá, me puso ahí unas barritas de plastilina para enriquecer lo que ya había, y pues en 40 días acabé siendo escultor. Y después, ¿cómo consigues desarrollar las aptitudes que en ese momento a lo mejor descubriste que sí tenías? Ah, caray, soy bueno para moldear la plastilina, pero entonces después lo llevaste a otro nivel. Sí, fueron 2 brinquitos. Uno es, después de este jugar, nos mudamos a Villacuapa, una unidad habitacional que iniciaba y que para mí fue maravillosa, ¿no? Espacios abiertos, muchos niños en la calle, en fin. En la intención de buscar que los niños no nos hiciéramos vagos, hacían un montón de cositas para entretenernos, y una de las muchas fue un concurso de arte para niños. Entonces me aventé una maqueta con plastilina, con caballitos y todo, y gané. Después de eso, pues, ya estás ahí en la secundaria, pasan cosas, y accidentalmente conozco a unos escultores que en esa época eran bastante famosos, ahora pues también, que eran la familia Ponzanelli, ¿no? Don Octavio, Gabriel y Ricardo. Escultores de arte público, vecinos de casa de mis abuelos, en Coyoacán, que es mi tercera casa, a 2 calles, digo, de casualidad acabamos ahí, y les pedí chamba, me pusieron a barrer, y después ya al rato Gabriel me adoptó como hijo ahí, y fui aprendiendo a trabajar con su mano, o sea, hacer esculturas académicas. Yo tenía 16 años, una cosa así. En esa época ya me tocaba elegir carrera. Por supuesto me fui corriendo a la Esmeralda, me fui corriendo a San Carlos a ver que pues ese era el camino natural, y resulta que yo ya hacía cosas mucho más importantes que lo que iba a poder hacer en 5 o 6 años. En el campo de lo técnico, ¿no? Más que de lo conceptual, pues cada quien, son otras vías y otros tiempos y otros desarrollos, pero ahí me equivoqué y no me metí a la escuela. Pero a la hora de explicarme qué era lo que estaba haciendo, me encontré con las razones del arte público, y las razones del arte público es el diálogo con la gente. El arte público pues tiene que ser público, o sea, tiene que ser para que la gente, ¿sí?, interactúe, ya sea intelectualmente o físicamente, ¿no? Es irrumpir en un sitio con esta herramienta de arte público y poder platicar con la gente del tema que a ti se te antoja, pero que les tiene que interesar. Si no es de su interés, no van a dialogar contigo. Y yo pienso que dialogan contigo desde que se quedan a verte o hasta cuando interactúan y se llevan un algo para su vida. Ya abriste el tema de conversación, a lo mejor se llevan el punto para abrir un nuevo tema de conversación en otro lado.
solo es la manera en la que impacta al espectador, sino a ti como artista, ¿no? Claro. Ese diálogo que estableces de una manera muy franca con las personas, como dices, la gente que se interesa, que se lleva una idea a la casa y también la gente que te ignora. Cuéntanos alguna de estas experiencias en cuanto a performance, arte público, porque déjenme decirles que Jorge ha presentado este proyecto artístico no solo aquí en México, sino también en otros países. Sí, mira, tengo varias favoritas, pero arte público objetual, un parque maravilloso que se llama el Bosque de los Buenos Deseos en Japón. Intervenimos un parque, hicimos esculturas en donde transformamos un pueblo. Hicimos un parque en el que la gente del pueblo, pero desde el mayor, el dueño de la empresa grandota, el carpintero, la gente, las familias, el sacerdote budista del templo budista maravilloso, así con todo, estuvieron en mis talleres haciendo los elementos para poder hacer el lugar más bonito del mundo, ¿no? El Bosque de los Buenos Deseos, en la montaña de Japón. Te voy a platicar otra pieza que me gusta muchísimo, Colombia, que fue con la Universidad José María Caldas, en puertas abiertas de la ASAP, de la Universidad de Arte. Ahí lo que quise fue establecer diálogos sin razón, porque estaba en una zona de gente que razona mucho. O sea, los estudiantes de arte de esa universidad, los estudiantes de arte de Colombia, igual que los de Chile y Argentina, algunos están utilizando un montón de textos. Aquí en México también, tampoco va a ser tan pudoroso. Estamos metiéndonos muchísimos textos y estamos metiéndonos a muchas razones que a veces no se reflejan en la pieza. Lo que quería era hacer una demostración de que podían llegar sin la razón a las razones que se les pegara la gana. Entonces ahí en la banqueta, una obsidianita preciosa de medio kilo, un vidrio, velitas de cebo que había comprado en Guatemala, en la Antigua, y unas tijeras, 2 sillas y una mesa. Y ya. Y yo estaba sentado, vestido con unas alas como si fueran una estola, o sea, personificándome, rompiendo la lógica del sitio, ¿no? Que era lo que pretendía. Hacer un espacio, sí, con una carga visual interesante, para empezar. Llegaba la gente, se sentaba enfrente de mí, yo tenía un tripié que decía, ¿te digo la verdad o te digo mentiras? Entonces llegaba la gente y me decía, pues dime la verdad. Ajá. Y entonces a todos les dije exactamente lo mismo. La gente en general agradecía la respuesta, sonreían, habías establecido un momento bonito, encendían su vela, la ponían, le decía, ve, dale luz al que sigue y no sé qué. Para esto ellos se ponían unas alas. Entonces le pasaban las alas a otro que venía ya con sus alas puestas a sentarse, a repetir el ritual. Yo agradecía, me cortaba el pelo, aventaba pelo en la superficie donde estábamos girando la obsidiana. Yo creo que el 60% de los que participaron, porque hubo mucha gente de la calle, eran muchachos muy estudiados, muy estudiados, que se habían metido a una dinámica muy naif, ¿no? Y fue muy gozosa para todos, muy gozosa. Una de mis piezas también favoritas, dolorosísimas, es una intervención de hace un par de años en el monumento a los niños del ABC, los niños que murieron en el trágico incendio de la guardería ABC. Ahí cada año algunos amigos, mi querido Gritón, organiza, invita, sonsaca para que vayamos a apoyar a los padres de estos niños. Una que hice con globos hace un par de años, a mí me conmovió mucho. Utilicé globos blancos atados a rosas blancas
y un montón de pétalos de rosas. Yo empecé a poner los pétalos de rosa en el suelo, amarrar el globo a la flor y dejar la flor sobre los pétalos, y los globos blancos con distintas longitudes de cable pues flotaban y hacían ahí un ambiente muy conmovedor, muy conmovedor, mucho más de lo que yo esperaba. Pero la parte que me rebasó fue cuando los padres empiezan a llegar. Inmediatamente entendieron qué era lo que estaba pasando ahí y las emociones se desbordaron. Yo estaba muy conmovido y hasta con un poco de vergüenza por haber generado las respuestas tan intensas, pero al mismo tiempo acabaron siendo catárticas porque no estaban los padres de los niños. Los invité a que si querían tomar los globos y las flores, entonces tomaban las flores, el globo estaba flotando, caminaron con ellos mucho rato, se hizo una marcha al Zócalo, muchos llevaron sus globos con sus rosas blancas y después pues los dejaron ir, ¿no? Y se quedaron con la flor. Entonces esa sí me rompe cada vez que la pienso y fue mucho más allá de lo que yo tenía planeado. Jorge, ¿y cómo describirías tu arte, digamos, desde el momento en el que iniciaste como escultor hasta esta faceta que nos platicas de explorador de experiencias artísticas? Mi arte tiene mucho que ver con la despreocupación de las etiquetas y tiene mucho que ver con que soy un poco ranchero, creo. O sea, me gusta, estoy muy orgulloso de ser mexicano, zacatecano del Distrito Federal, ¿no? Haber crecido viendo vacas, inclusive en Villacuapa. Ese gusto por la pertenencia, esa necesidad de ser parte de algo, es lo que le da vuelo a mi trabajo. Entonces, pues, mi trabajo es un trabajo de comunicación multidimensional, pero sí me importa mucho que haya un receptor. Pienso que sí, hacer arte es como un acto de amor. Y en este sentido, ¿cómo descubriste que la obsidiana era el material que necesitabas para poder expresarte artísticamente? La obsidiana fue un gran reto. Para empezar, toda la carga histórica, ¿no? Y mítica que tiene. Bueno, piensas, este es el símbolo de Tezcatlipoca, ¿no? El dios que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que te quita y te da, igual que todos los dioses. Yo soy creyente, pero igual que todos los dioses. Luego, a la hora de intentar transformarlo, pues es un elemento muy rebelde. O sea, es aparentemente fácil, ¿no? Porque pues no es tan duro como un recinto, no es tan duro como un granito. Yo utilizo discos de diamante, esmeriles, lijas, y mientras voy tocándolo me voy involucrando. ¿Por qué me quedo con la obsidiana? Porque te exige muchísimo. Cuando empiezas a cortar, empiezan a caer fragmentos de vidrio más o menos grandes, y conforme vas dándole terminado, vas llegando a polvos tan finos, pero tan finos, que llegan alguna vez a pasar por la mascarilla y por los poros de los lentes que uso. Cada vez voy utilizando equipos de protección más sofisticados y siempre la obsidiana encuentra la forma de llegar a mis pulmones. Entonces, a mí me genera una doble responsabilidad el tocar la piedra. Una, llegar a lo que quiera, o sea, a ese placer del creador y no sé qué tanto, el que va a generar las piezas que van a transformar, pero también el encontrar cómo no morir en el intento. Y eso de estar en los retos creo que es una de las cosas que más me obligan a regresar a la obsidiana. Cuando estoy cortando cada pieza, estoy tomando decisiones, sé que ahí voy a estar y ahí va a estar la gente, porque si tú te acercas vas a ver que estás allá adentro, ¿sí? Y yo sé que estoy adentro de cada una de estas piezas. Ahorita estamos en medio de un jardín, ¿sí? Todas estas tienen algún gesto que tiene que ver con algún corazón, tienen algún gesto que tiene que ver con elementos naturales, con fibras. Y cuando yo camino en medio de esta pieza, por ejemplo, se me eriza la piel.
porque se van modificando a la hora de que vas caminando, y eso es lo que yo quiero, o sea, crear un espacio que te genere, cuando se trata del objeto, aunque yo no esté, te genere sensaciones. A veces ni siquiera las sensaciones que yo podría pretender que llegaras, como en casi todas las otras piezas, pero que tengan ese poder de llevarte a un sitio al que no esperabas llegar. ¿Y cómo decides qué plasmar en cada uno de los bloques de obsidiana? ¿O cómo decides qué tallar? ¿Qué es lo que te inspira? Dialogo mucho con los materiales. Son diálogos que no se acaban. O sea, estas piezas siempre son parte de un proceso. Aquí junto tenemos una pieza que está hecha a partir de la reflexión sobre un texto de Borges a propuesta de Luis Ríos Caso, que se llama el Abaoku. Y el texto de Borges habla de un ser, un ente que está al pie de una escalera y que cuando tú vas a subir esa escalera, que parecería que vas hacia algo trascendental, se fija a tus tobillos. Te estoy platicando mi versión, ¿eh? Y vas subiendo, a la mitad del camino es en el único momento en que puedes vislumbrar al Abaoku, y solo a las personas de espíritu bueno o completo o así, los especiales, los super especiales, pueden llegar a la cima. Y mi imagen son 2 obsidianas encontradas con un sistema como de escalones, y arriba una esfera perfectamente pulida. Las partes de abajo parecen pulidas pero no son tan reflejantes. Entonces esta parte de hasta arriba hace que cuando tú te acerques a la pieza te encuentres. Entonces vuelvo a ser un rebelde buena onda y hago que todo mundo pueda llegar a la cima con esa pieza. Entonces es un juego del juego sobre el otro juego. Ese es. Aquí junto también tenemos una pieza que es un prisma facetado, ¿no? Como una joya que está envuelta en un montón de fragmentos de obsidiana. Cada uno de esos fragmentos de obsidiana para mí es muy importante porque fueron parte de las piezas que he hecho. Son los fragmentos resultantes. Entonces, esos fragmentos yo los hice. Cada uno de esos es una escultura. Entonces, esos fragmentos tienen un valor, para mí tienen el valor de cualquiera de las demás. Esos fragmentos están haciendo que la pieza central se convierta en una pieza superpoderosa. Pero es así como la suma de energías y la suma de la suma de la suma de la suma de la suma. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, porque además de estas piezas, Jorge tiene otras expuestas en otros países como en Japón, que por cierto son arte público. Sí, son 3 de lo que estoy muy orgulloso, ¿no? De que ya haya 3 para empezar. Y en las 3 tuve que participar con la gente, trabajar, interactuar. En la primera yo exigí que me dejaran interactuar con la gente porque era parte de mi obra. Y ya para las demás me exigieron que yo estuviera ahí, y eso ha sido delicioso. La primera es un jugador de pelota de bronce, un cuate con rasgos indígenas, con una pelotita de hule, sentado sobre una banca que tiene referencia a un campo de juego de pelota prehispánico, y está en el estadio de Copa, que fue sede mundialista del Mundial Corea-Japón. Nos invitaron a un artista de cada país que había sido sede, y yo decidí en mi participación pues hacer una pieza de buena lectura, pero sobre todo tramposamente, que fuera no mala trampa, que la gente pudiera sentarse ahí, o sea, que no fuera un objeto en su pedestal, sino que fuera parte del mobiliario urbano. Y mi sorpresa bonita con esto fue que los seguidores del Júbilo de Iwata, el equipo que juega en ese estadio, una vez pidieron permiso para poderle poner la camiseta del Júbilo de Iwata y festejar ahí con el jugador de Tlaxcala. Entonces es padrísimo, es obra pública que está funcionando con el público y para el público. La segunda fue el Bosque de los Buenos Deseos, que ya te platiqué, que es maravilloso, es un lugar enorme. Y hace unos días develamos el monumento que conmemora la amistad México-Japón, comisionada por la alcaldía de Otaki, que está en Shiba, en Japón, ahí frente a Tokio, cerquita de Tokio. Y ahí esa fue una pieza pues, de las grandecitas recientes, de las que estamos también bien orgullosos. La hice en colaboración con Ryuichi Yahagi, un artista japonés, y que también dentro de todas las
cosas, exageraciones ricas que nos atrevemos a hacer. Ryuichi hizo su trabajo en China, yo lo hice en México y los juntamos en Otaki. ¿Y esto por qué? Porque estamos conmemorando un naufragio de hace 410, 11 años de la nao de China, cuando venía de regreso de Filipinas, China, hacia México, que no era México tampoco. Entonces naufragan en la costa japonesa, los japoneses los protegen, los llevan a tierra, salvan a 300 de 360, o sea, la gran mayoría los rescatan, y entonces pues ahora decidieron hacer un monumento conmemorativo, que es un parque al que llevamos a los niños de la comunidad. Estuvimos en contacto con 500 niños desde 2, 3 años hasta ya casi adultos, estudiantes de preparatoria, o sea, una gama amplísima, pero queríamos nosotros tratar con la gente, pues nos llevaron a todos a sembrar con los muchachos. Y bueno, pues es otra pieza bien vivida, o sea, bien vivida, en colaboración con otro artista que también sabe vivir el arte y sabe que el arte público es público, que se entrega. Entonces hicimos una mancuerna muy bonita. Y además son obras que, exacto, te permiten vivir el arte, pero que también tendrán una vida independiente de ti, del artista. Por supuesto. ¿No? Ellas se quedan y empiezan a generar una vida propia y una experiencia en cada una de las personas que tiene oportunidad de vivirlas, no solo de observarlas, sino de vivirlas. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido muy interesante conocer qué es lo que hay detrás de tu trabajo. Creo que es un gran regalo para todos nosotros saber qué es lo que piensan y sienten los artistas. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también, los que están del vidrio aquel para allá. El Festival de los Faroles se celebra el primer mes lunar, que marca el final de las celebraciones tradicionales del Año Nuevo Chino. Algunas de las tradiciones del festival es ver el espectáculo de las linternas, descubrir acertijos y comer albóndigas dulces, o yuxiao, albóndigas rellenas de harina de arroz glutinoso servidos en sopa. También Beijing celebró un espectáculo de luces a gran escala en la puerta de Dezheng, que una vez formó parte de la muralla norte de la ciudad de Pekín, y ahora se pone como un punto de referencia en la segunda carretera de la Circunvalación del Norte, para celebrar el tradicional Festival de los Faroles. Se realizó una serie de imágenes sobre el festival y la cultura tradicional china, que iluminaron la muralla de la ciudad de 600 años. Las personas disfrutaban del ambiente alegre creado por la tecnología moderna como por los elementos tradicionales. Muchos niños entre ellos escribieron bendiciones en las linternas tradicionales para expresar sus mejores deseos. En el parque de atracciones de Xijinhan, un total de 2022 acertijos de linternas atrajeron a muchos visitantes a intentarlo. Por último, mencionaremos el Parque Chaoyang, un espectáculo de linternas sobre el patrimonio cultural en el este, atrayendo a muchos ciudadanos. Cultura, intervenciones públicas, performance, la obra de Jorge Ismael Rodríguez lo ha posicionado como uno de los grandes artistas mexicanos bastante inusuales en nuestra época. Si quieren volver a ver este capítulo, lo encuentran en nuestro podcast, en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Y si quieren dejarnos algún comentario, tenemos Facebook y Twitter que están apareciendo en la pantalla. Yo soy Alexia y ya saben que aquí en De Todo, en cada capítulo descubrimos algo diferente, así que nos vemos la próxima.